Dios al mundo amó. Un momento con la Biblia, con Conozca la Verdad. Dios lo bendiga, mis amados hermanos y amigos. Esto es Un Momento con la Biblia a través de Conozca la Verdad. Quédese con nosotros hasta el final y reciba la bendición de Dios a través de este programa. Hoy estaremos tomando el libro de Juan y analizar en forma teológica, doctrinal, este libro poderoso que es un pilar para el cristianismo. Y antes de entrar al libro de Juan, vamos a tener que ver el trasfondo del libro. ¿Por qué Juan escribe distinto de los tres sinópticos? ¿Quiénes son los tres sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Amén. ¿Por qué fue escrito en esos años? Simplemente porque en esos años ya se estaba surgiendo cosas muy raras acerca del cristianismo y el concepto del cristianismo y a las doctrinas que el cristianismo llevaba hasta ese tiempo. Entonces, por la preocupación, el apóstol Juan deja registrado en un texto narrativo bajo el lenguaje koiné y en esa gramática koiné popular de ese tiempo. Amén. Recuerda que los apóstoles hablaban el hebreo, arameo y también el griego, porque el griego era popular, ya que el pueblo de Israel fue subyugado hace 200 a 300 años antes que Cristo naciera por un país que no era de la nación hebrea, entonces por los griegos. Entonces la nación hebrea y todos los países que fueron subyugados por este imperio, por esta cultura griega, tenían que aprender este lenguaje, el griego koiné. Por eso que el Antiguo Testamento también fue traducido al griego por los 70 judíos, que se le llama la Septuaginta. Entonces la mayor parte de los apóstoles va a ser la Biblia Septuaginta, ya que en ese tiempo circulaba esto. Amén, porque era una fiel traducción del hebreo arameo al griego. Bendito sea el Señor. En ese idioma popular que se circulaba y se hablaba la mayor parte de todo el mundo conocido, ya que el hebreo solamente había sido puesto para el culto del templo. Amén. Y el griego koiné se hablaba todo el pueblo de Israel y los demás países que fueron subyugados por el imperio griego. El propósito de este libro es para contrarrestar toda herejía que se estaba levantando. ¿Qué herejía se estaba levantando en ese tiempo? Se estaba levantando el gnosticismo. Amén. Era una de las doctrinas que se estaba surgiendo y una amenaza para el cristianismo. Amén. Estaban poniendo en tela de juicio más que nada a Jesús y su deidad y su humanidad. Se estaba surgiendo pensamientos filosóficos, una mezcla de conceptos zoroastras, platónicos y judeocristianos. Se estaba fusionando estos pensamientos para desvirtuar la verdad del Evangelio que los apóstoles estaban predicando hasta ese tiempo. Entonces vemos claramente que el libro es tan esencial para destruir todos estos pensamientos anticristianos que estaba surgiendo dentro del cristianismo. Amén. Entonces vemos el versículo, uno de los versículos claves para defender a Jesús, su humanidad y su deidad, es el versículo 1 y el versículo 14. Ahí declara claramente Jesús o Juan el apóstol la verdad explícita. ¿Qué cosa enseñaban los gnósticos en ese tiempo? Su doctrina era rechazo de la realidad presente y huida hacia lo divino, que se alcanza mediante el conocimiento filosófico y el esfuerzo ascético. Dualismo, materia y espíritu, desprecio por la materia. Un concepto totalmente estupefacta, ¿no? La salvación está en el mismo hombre, dice, no viene de Dios. Eran pensamientos filosóficos que surgieron en ese tiempo y Juan, el apóstol y el apóstol Pablo va a empezar a destruir estas herejías que hoy también están en algunas, esos pensamientos filosóficos que destruirán y están destruyendo y llevando a la confusión. Amén. Entonces rápidamente vamos a ir a la poderosa palabra de Dios del libro de Juan, capítulo 1, versículo del 1 en adelante, ¿verdad? Vamos a tomar 3 versículos nada más.
Entonces Juan se está poniendo en defensa de la doctrina, de la ortodoxia, contra estos pensamientos filosóficos que estaban atacando a la deidad de Jesús y a su humanidad de Jesús. Amén. Muchos gnósticos decían que Jesús era una masa de carne que Dios usó y luego lo dejó, lo desechó. Ese es uno de los pensamientos que hoy también están entrando en muchas doctrinas en pseudo-cristianos del mundo hoy conocido. Entonces Juan el apóstol va a declarar la deidad y su humanidad de Jesús, clara y contundente, en un solo ser. Primeramente va a demostrar su deidad, de que Jesús es el Hijo eterno del Padre. Muchos dirán, pero ¿dónde dice Hijo eterno? Simplemente este libro está dedicado para Jesús, para declarar su deidad y su humanidad. ¿Ven? O sea, humano y divino en un solo ser. ¿Cómo lo vamos a saber? Vamos a ver con la palabra de Dios. Y Juan va a defender eso. Juan va a defender eso contra estos pensamientos docetismos, gnosticismos, ascéticos, zoroastras, filosóficas, que hoy también tienen muchas organizaciones. Dice Juan el apóstol de esta manera, en este primer versículo: en el principio era el verbo. Habla de su eternidad, de ese logos, de esa palabra, de esa sabiduría. Luego dice, y el verbo era con Dios. Esa palabra, esa sabiduría, ese logos era con alguien en la deidad. Amén. Gloria al Señor. Y el verbo era Dios. Ese logos era Teos, era divino, era de la sustancia divina. Bendito sea el Señor. Entonces vemos claramente aquí Juan el apóstol está declarando que Jesús es preexistente, porque el libro está hablando de Jesús y está defendiendo Juan a Jesús, su humanidad y su deidad en un solo ser. ¿Por qué le decimos eso? Porque capítulo 1, versículo 14 nos va a decir claramente esa deidad, esa humanidad. Y aquel verbo fue hecho carne. Amén. Lo podemos leer para que usted no diga que no estoy hablando la Biblia. ¿Qué dice el versículo 1? En el principio era el verbo, o sea, verbo tenía una eternidad. Y el verbo era con alguien. Amén, en la eternidad. Estaba en comunión con alguien. La palabra pros en griego viene a ser frente a frente al nivel de alguien. Amén. Entonces el logo no es una simple voz del Padre, sino alguien en la eternidad, con alguien también en la eternidad. Bendito sea Cristo. Luego tenemos, dice que ese logos, estando en comunión con alguien en la eternidad, también era divino. Era divino. Y el verbo era Dios, divino, deidad, tenía deidad en la esencia. Bien, el versículo 1 está declarando que ese logos, que es ahora conocido como Jesús, Juan está poniendo como logos, o como sabiduría, o como palabra, ese nombre le está dando ¿a quién? A Jesús, en el año donde escribe este libro. Antes de ello no le llamaban logos, no lo llamaban palabra. Bendito sea el Señor. Simplemente decían que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y predicaban como alguien del Padre. Y era alguien que quita pecados del Padre, tal como dice Juan el Bautista. Entonces, por el ataque de estos supuestos conocimientos, Juan va a poner con este nombre a Jesús para declarar su deidad y su eternidad. De que el Hijo es la expresión viva de ese Dios vivo, de ese Dios Padre vivo, que envía a su unigénito Hijo, como dice Juan 3:16. Amén. Entonces, este versículo estaría contrarrestando toda herejía gnóstica de su tiempo. Amén. Juan está destruyendo por su parte a los gnósticos, que decían que Jesús no era Dios, y además Jesús humano era estuche de algo nada más de Dios, y Dios lo usó y lo botó y lo desechó. Un pensamiento totalmente, hoy también están surgiendo en muchas denominaciones cristianas. Después de demostrar que Jesús no era cualquier cosa, sino era alguien eternamente preexistente, y es eternamente preexistente en comunión con alguien en la eternidad, dice que se va a hacer carne. Pero antes de ello, versículo 2 declara claramente, este era en el principio con Dios. En otras traducciones dice, Él era en el principio con Dios. La letra Él, la letra este, es un artículo,
Es una preposición que indica a un sujeto en segunda persona en singular. Entonces, el Logos es un ente real, amén, conocido como el Hijo de Dios, tal como dice él mismo en el Antiguo Testamento de los Salmos, capítulo 2. ¿Qué dice Salmos capítulo 2, versículo 7? Yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Amén. Entonces, el hijo es hijo por decreto. Aunque a usted le parezca raro, hijo por decreto, humanamente podemos decir, entonces, ¿cómo es eso? Eso es un misterio que la Biblia demuestra, pero vemos claramente que el hijo es por decreto. Jesús es hijo por decreto. También dice en 1 Juan 5:1, el que ama al que engendró, ama también al que fue engendrado por él. Amén. Ahí vemos dos entes reales, uno que engendra y otro que es engendrado. Pero Jesús no es engendrado por procreación ni por voluntad humana, sino engendramiento de Jesús es por decreto. Ahora, el nacimiento de Jesús, ese hijo preexistente, se va a hacer carne, tal como dice Juan 1:14, que dice ya que el verbo fue hecho carne, ¿verdad? Entonces aquí vienen muchas cuestiones. Mucha gente va a decir, entonces 2 veces fue engendrado el hijo. No. El hijo es engendrado y se le llama así porque no hay otra palabra para decir que el hijo es hijo de Dios. Amén. Bueno, estas palabras de engendramiento es una doctrina aparte, lo estaré trayendo más adelante. Así que vamos llanamente a la palabra en donde hemos tomado. En este texto hemos visto claramente que Juan el apóstol está declarando que Jesús no es como las doctrinas nos pintan. Hay muchas doctrinas que dicen que Jesús hijo no es Dios. No hay Dios hijo, dicen. Otros dicen que Jesús es el Padre, pero aquí Juan está declarando claramente que Jesús siendo hijo, siendo alguien con el Padre, es de la misma deidad del Padre. Y el verbo, y el verbo era Dios, no era un Dios tampoco, era Dios. Y verso 2 certifica, clarifica, amén, testifica claramente, dice que este era en el principio con Dios. Y el versículo 3 lo va a declarar más claro, de que ese Logos era alguien que estaba en la creación como creador también. ¿Qué dice el verso 3? En él estaba, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, él es el participio en la creación también. El Padre crea, Génesis 1:1, el Espíritu Santo también participa en la creación, Génesis 1:2, y Jesús, el Hijo de Dios, participa también en la creación, como dice Juan 1:3. Amén. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que están en una sola naturaleza. Y bien claro está declarando aquí Juan, tal como es en el Antiguo Testamento, ya que hasta este momento las predicaciones del Evangelio eran oralmente. Pero como se estaba viendo la tergiversación de lo que se estaba predicando del Evangelio oralmente, basándose bajo el Antiguo Testamento, porque la Biblia, los apóstoles usaban siempre el libro del Antiguo Testamento para declarar que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías que esperaba el pueblo. Pero como ya han pasado muchos años desde que resucitado Jesús y los apóstoles fueron enviados al mundo, pasaron muchos años y se estaba cayendo en cosas ese mensaje oral, y era necesario escribir para demostrar lo que ellos habían predicado y se estaban predicando hasta ese momento, y quede registrado de que Jesús es el Hijo de Dios. Amén, tal como dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, el libro de Juan fue escrito en ese tiempo para destruir toda herejía gnóstica que estaba atentando contra la deidad de Jesús, el Hijo de Dios, y su humanidad que fue hecho carne. Amén. Vemos claramente el cristianismo predica a un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Reconocemos al Padre como Teos, al Hijo y al Espíritu Santo, igual. Tal como dice Pedro al Espíritu Santo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Referente a Ananías y Zafira. Zafira y Ananías habían mentido al Espíritu Santo,
y el Espíritu Santo es Theos, tal como dice Pedro. Ahora, el Hijo declara que su Padre es Dios. Subo a mi Padre y subo a mi Dios. El Padre declara a su Hijo que es Theos, Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Amén. Romanos 9:5 dice que el Hijo es Theos. Primera de Juan 5:20 dice claramente que el Hijo es Theos. Vemos claramente un solo Dios, una sola esencia, una sola deidad. En esa deidad está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así como los seres humanos estamos en una sola naturaleza. El hombre son más de 7 millones de personas en el mundo, tienen voluntad propia y su personalidad propia. Pero esos seres humanos estamos en una sola naturaleza, la especie humana. La Biblia nos presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en una sola deidad, en una sola esencia. Amén. Yo rogaré al Padre y el Padre enviará otro Consolador, quien era el Espíritu Santo. Entonces vemos ahí el Hijo que dice yo y ese Hijo pidiendo al Padre. Entonces al indica que el Padre no es el Hijo ni tampoco el Espíritu Santo. Y después dice que el Padre va a dar otro Consolador. Entonces la letra otro indica que ese Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo, sino otro. Y se llama Consolador. Y un Consolador no es una fuerza activa. Alguien que enseña y que guía no puede ser una fuerza activa. Amén. Entonces vemos claramente que hay mucha gente han levantado doctrinas diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Otros han levantado su doctrina diciendo que Jesús es el Padre, negando al Padre de Jesús, poniendo a Jesús Hijo como el Padre. Y otros dicen el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo, son el Jesús mismo. O sea, otros dicen Jesús, el Hijo y el Padre es el mismo Cristo, declarando de esta manera un eustaquianismo o mormonismo, de Éter 3:14. Por eso, mis amados hermanos y amigos, esta doctrina del cristianismo, que es tan fundamental, fue atacado desde esos tiempos. Pero los apóstoles y Pablo y los demás dejarán registrados para que no caigamos en esos errores que cayeron mucha gente. Estaban con nosotros, pero como no eran de nosotros, pues el diablo se los engañó, porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros, dijo los apóstoles. Y ahora vemos doctrinas raras que dicen que Jesús es solo, que Jesús es huérfano, que el Espíritu Santo es una fuerza activa, que Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos, y entre títulos se habla. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos y amigos, Cristo viene pronto. Si usted ha caído en estas herejías, vuélvase a Jesucristo y dígale que Jesús es el Hijo de Dios y es el único camino que te puede llevar al Padre. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dijo Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Bendito sea su nombre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Jesucristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Del vicio, de la droga, del alcohol y de todo tipo de pecado y de las sectas en que usted ha caído. Dios le puede sacar y ponerle en el camino correcto que merece. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta otro día. Esto es Un Momento con la Biblia. Amén. Quebrántame.